éxito de los cambios rápidos de referencia es que se hacen muchas actividades en paralelo. Cuando uno hace actividades en paralelo, entonces la vez pasada hablábamos de las actividades internas y de las actividades externas. ¿Quién recuerda qué son actividades internas? Son las actividades que tienen que realizar con la máquina parada o con el objeto parado. Son las actividades internas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, producir. Exacto, las actividades internas, como bien lo dices, ¿cómo te llamas tú? Julián, son las que se realizan con la máquina parada. Entonces, todo lo que yo haga con la máquina parada es tiempo perdido para producción, porque no tengo, pues, cómo producir. ¿Y cuáles son las actividades externas? Actividades que pueden hacer en paralelo. Las actividades externas son las actividades que uno puede hacer cuando la máquina está trabajando, pero yo voy haciendo unos alistamientos para que cuando pare la máquina disminuya los tiempos muertos. ¿Sí? Gracias. Entonces el SMED lo que busca es incrementar la flexibilidad en los procesos productivos o en los servicios. Se busca, como decíamos, que tengamos cambios de referencia en menos de un dígito, o sea, en 9 minutos. Shingo decía que todo tiempo de alistamiento que exceda un dígito es un desperdicio. ¿Por qué aplicar SMED? Entonces, como lo acabamos de ver en el video, tenemos que buscar flexibilidad en los procesos productivos para disminuir pérdidas como inventarios, pero también cuando aplicamos SMED disminuimos pérdidas como transportes innecesarios, como movimientos innecesarios, como tiempos de búsqueda que no le agregan valor al producto. Lo que se busca con SMED y lo que se busca en general para incrementar la productividad es que de todas las actividades que hacemos podamos eliminar todas las actividades que no le agregan valor al producto. Las actividades que no le agregan valor al producto son las que no hay una transformación o que el cliente no está dispuesto a pagar. ¿Por qué hacemos SMED? Por lo que les decía hace un rato. Básicamente ahora las empresas tienen que innovar, tienen que sacar nuevos productos con una velocidad mayor de lo que lo hacíamos en el pasado, porque si nosotros no sacamos los nuevos productos, la competencia lo van a hacer. Tenemos que disminuir los tiempos de entrega. Recuerden que es necesario cuando aplicamos SMED, o sea, cambio rápido significa hacerlo rápido, pero con varias premisas. Una es primero la seguridad. Cuando trabajamos o cuando aplicamos SMED tenemos que asegurarnos que ninguna operación vaya a ser riesgosa para que nosotros nos podamos accidentar o para que tengamos incidentes. La segunda premisa es que lo tenemos que hacer con calidad. Recuerden que parte de los inconvenientes que se tienen es que cuando uno arranca las máquinas, esas primeras piezas que no tienen calidad afectan el cambio rápido de referencia. Entonces lo tenemos que hacer con calidad. Esto al final lo que se logra es que si nosotros tenemos un costo de producción bueno, el precio va a ser adecuado. Vamos a mejorar el servicio, vamos a mejorar la cantidad de lo que hacemos, porque si hacemos las cosas con calidad, en el tiempo que lo necesitamos, vamos a poder producir el lote de producción que en verdad necesita el mercado. Y por último, vamos a dar tiempo de respuestas menores a nuestros clientes. Entonces concluimos que la flexibilidad de la producción adquiere importancia estratégica para las empresas. SMED empezó mucho en las fábricas de carros. Toyota fue líder en la implementación de todas estas técnicas. Aquí básicamente era lo que les decía la vez pasada. Teníamos la línea de producción la programábamos con un solo producto por día o por varios días. Ahora el mercado exige que una línea de producción tenga 2, 3, 4 o 5 cambios de referencia por día de acuerdo al tipo de empresa en la que trabajemos. Esta slide es muy importante.
¿Qué es cambio de referencia? El cambio de referencia va desde cuando nosotros estamos produciendo el lote A, lo finalizamos, hasta cuando empezamos el lote B con calidad adecuada. Entonces el cambio de referencia inicial cobija solicitud de herramientas, eso quiere decir desplazarse al almacén por las herramientas, transporte de las herramientas, desmontaje de las herramientas del lote A, que en el carro que construimos la vez pasada, ¿cuál era el desmonte de las herramientas? Recuerdan que les entregábamos un molde que era o un Jeep o un carro de carreras, y el desmonte de las herramientas era que ustedes tenían que desensamblar el molde, lo tenían que lavar, lo tenían que secar para tener las piezas listas para poderlo armar, ¿sí? Entonces, en este caso, ese es el desmonte de herramientas. En una fábrica puede ser desmontar un molde, desmontar una banda, desmontar un dispositivo, ese sería el cambio de herramientas. La otra es ajustes. Recuerden que los ajustes son todos los ajustes que le hacemos al proceso para que la calidad, la velocidad de la línea sea la que está estandarizada. Inspección, perdón. La inspección de calidad, recuerden que hay dos tipos de inspecciones de calidad. La que se hace al final, cuando ya el producto está terminado, o la que se va haciendo en la medida en que vamos produciendo. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? ¿Cuál es mejor para asegurar que las piezas salgan bien desde el principio? El proceso. Leer el procedimiento. La que está dentro del proceso y nos tenemos que basar en el procedimiento. ¿Quién recuerda qué pasó la vez pasada cuando no leyeron los procedimientos? Exacto. ¿Y qué pasó con eso? ¿Quién recuerda? Alguien de todos los equipos se equivocó. Yo me di cuenta que se equivocó y les dije a todos, están haciendo la volqueta en lugar del Jeep. ¿Y qué pasó? Se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo, pero ¿qué más pasó? Muchos equipos siguieron equivocados. De hecho, los que estaban en la parte de atrás alcanzaron a hacer la volqueta, a pesar de que dijimos más o menos 4 veces que estábamos equivocados, a pesar que la instrucción y la foto que había era del Jeep. ¿Ustedes creen que a sus empresas les pasa eso? Que a uno le dicen, pero uno con el estrés de tener que producir, no produce lo que es. ¿Les puede pasar? Algunas veces. Entonces la inspección, y la otra es la liberación de producto para que sí puedan empezar a producir. Si ustedes ven, esto consume mucho tiempo porque la máquina está parada. Entonces, como lo decíamos ahora, este tiempo son actividades internas al inicio porque la máquina está parada. Lo que nosotros tenemos que lograr, y lo que hicimos la vez pasada, fue que muchas de estas actividades como solicitud de herramientas, transportes de herramientas, ajustes, algunas inspecciones, pasamos de hacer las actividades internas a hacer las actividades externas, entonces las hicimos en paralelo junto con las actividades internas. ¿Eso es claro para todos? Entonces nosotros logramos en la mayoría de los casos bajar el tiempo más o menos un 50%. En un equipo alcanzaron a bajar un 75% del tiempo inicial. Entonces, con base en esto, vamos a repasar qué es cambio de referencia. Entonces, vean, son todas las actividades necesarias para producir un producto diferente en el mismo equipo. Si no es en el mismo equipo, pues no es cambio rápido de referencia, sino es alistamiento de la línea de producción. ¿Esa diferenciación es clara para todos? ¿Sí? Entonces, en el mismo equipo, incluso las que no correspondan al equipo mismo, o sea, como traer las herramientas, traer los materiales, buscar materiales que no corresponden al equipo, incluyen todas las actividades necesarias para preparar el equipo para que produzca un producto diferente. Incluso las actividades de preparación
de ajuste y de limpieza. ¿Quién me dice qué son actividades de preparación? Ustedes, alguno. Para hacer el alistamiento como del montaje, lo previo antes de Exacto. las herramientas. Exacto, las actividades de preparación son seleccionar las herramientas antes del montaje. Normalmente uno en la preparación revisa 4 M's. Entonces revisa, tengo la materia prima lista y aprobada, ok. Tengo la mano de obra calificada, ok. Y en la máquina, tengo los métodos estandarizados y todos tenemos claridad mental de lo que voy a preparar y de lo que voy a producir, ok, y la máquina está en óptimas condiciones. Las operaciones internas, entonces son las operaciones que se realizan con la máquina parada, e igual las operaciones externas son las que se realizan con la máquina en operación. Hablábamos también de algunos tipos de desperdicios que tenemos. Tiempos de búsqueda, de localización, de orden y de transporte. Que vimos la vez pasada también que en las mesas, y hoy vamos a mejorarlo, ustedes eran trabajando y tenían el tinto, las carteras, las cosas que digamos que aquí no, pues el accidente puede ser mínimo, pero en sus plantas si hay mucho desorden, la gente se puede accidentar. Entonces, esta parte de organización es muy importante. Desperdicio de reemplazo, entonces reemplazar un gran número de piezas. Esa parte por favor tengámosla presente porque hoy cuando apliquemos Kaizen al proceso que hicimos la vez pasada, vamos a ver que si nosotros disminuimos el número de piezas que tenemos que ensamblar cuando fabriquemos el carro, vamos a ser exitosos. En el ejercicio que diseñamos María Fernanda y yo, nosotros, digamos en mi caso, yo empecé gastando 16 minutos en la primera armada del carro y al final, cuando ya aplicamos eliminar, combinar, reubicar y simplificar y Kaizen, logré bajar a 36 segundos. Entonces eso se logra en gran parte con este tip. Reemplazar un gran número de piezas, o sea, cuando uno reemplaza un gran número de piezas es más demorado que cuando ya tiene ciertos ensambles. Manipulación de muchos tornillos y tuercas. Recuerden, en las fábricas, siempre que uno llegue y mira las líneas de producción y ve que tienen muchísimos tornillos, uno no tiene que ser mago para saber que los cambios de referencia tienen que ser muy demorados. Lo que uno debe hacer inicialmente es estandarizar los tipos de tornillos porque también ustedes ven en los almacenes que hay unos estantes grandísimos en donde hay como 30 referencias de tornillos. ¿Les pasa eso en sus fábricas? Cuando uno tiene tantas referencias de tornillos, entonces al final el del almacén mientras pide tantas referencias es un desgaste para ellos. Pero los de producción también se desgastan y al final cuando no tienen el diámetro adecuado, toca con una broca abrirle un poco el huequito para que el tornillo sea. Entonces, inicialmente es conveniente estandarizar los tipos de tornillos en la medida que se pueda. Pero después lo más importante es cambiar los sistemas de sujeción de tornillos por clamps. ¿Recuerdan en el video que vimos la vez pasada que hay unos como los frenos de las bicicletas que uno lo que hace es que los aprieta, no necesita herramientas? Entonces ese también es una parte exitosa. Y cuando ustedes hicieron eso en Corona. Sí. Nosotros que tenemos unas máquinas tan grandes y que son de bien alemán, por ejemplo, yo he tratado de hacer ese tipo de cosas y el mismo representante de la marca de la máquina dice que no se puede. Porque no tienen entonces garantía. Exactamente. Sí. Entonces ahí hay una limitante grande en ese tipo de cosas. Si usted no pone el tornillo que es de mi marca y es así, puede, si se revienta o si no tiene las características que es del tornillo de la casa matriz, le puede dañar esto, ya no hay garantía. Entonces es complicado hacerlo de un gerente que lo hagamos, porque una máquina vale mucho. Que, si una máquina de 1.500, 2.000 millones para, pues, ¿Tú cómo te llamas? Sandra. Sandra. Sí, lo que dice Sandra es muy cierto.
Por eso es que ahora ustedes también han oído hablar de relación cliente-proveedor. Nuestros proveedores de máquinas eran italianos. Entonces al principio ellos tampoco nos entendían porque nosotros queríamos cambiar algunos sistemas de sujeción y ellos decían, pero si todas las fábricas del mundo trabajan así, ¿por qué ustedes no? Empezamos a explicarles mantenimiento productivo total porque queríamos hacer eso y con ellos empezamos a hacer algunos cambios. De hecho, cuando nosotros mejoramos el tipo de sujeción de tornillos y se cambió por un sistema electromagnético, para ellos fue una ganancia porque lo hicieron en todas las fábricas del mundo. Entonces digamos que esa relación cliente-proveedor ayuda. Inicialmente, como no se pueden tocar las máquinas, porque lo que dice Sandra es verdad, uno si toca las máquinas dice no, pero es que no le vamos a dar garantía. Por lo menos, Sandra, buscar que cuando, me imagino que como las máquinas son grandes, también las piezas de cambio son grandes. Entonces, por lo menos buscar que los alistamientos fuera de la máquina sean mucho más ágiles. Entonces, ahorita vamos a ver otra vez los carritos, los carros que se pueden nivelar con sistema hidráulico, neumático, el alistamiento. Digamos que uno si solamente lograra que todo lo que yo necesito para arrancar la máquina esté en la máquina y esté aprobado, digamos que con eso vimos la vez pasada que nos ganamos más o menos un 50% del tiempo. Entonces, por lo menos llegar a eso, pero sí empezar a trabajar de la mano con los proveedores para hacerlo. Los proveedores hay veces se acostumbran a hacerlo, lo que pasa es que cuando uno exige un poco más, entonces las máquinas en ocasiones ellos piensan que se vuelven más costosas por los sistemas que tienen que incluirle. Pero cuando uno revisa en la vida real no es así, pero hay que convencerlos y más si de pronto pues ya tienen una tecnología muy estructurada, es un poco más difícil. Y hay otro desperdicio que les decía yo, los ajustes, que lo estábamos hablando ahorita, la graduación y defectos en la pieza. Recuerden, el desperdicio más grande que tienen las empresas después de los inventarios son los defectos de calidad, porque es que los defectos de calidad ya tienen involucradas las 4 M's y se involucra la 5ª M, que es el medio ambiente. Muchas veces nosotros lo que producimos nos toca desecharlo otra vez al medio ambiente y estamos contaminando. Entonces, por favor, tenemos que entender por qué se producen los defectos de calidad y cortar de raíz esos defectos. Y para terminar, entonces recuerden que lo que hicimos fue, listamos las actividades en este formato, que básicamente lo vamos a recordar. Aquí están las operaciones, el tiempo que gastamos, el tiempo total de las operaciones. Recuerden que aquí hacíamos una gráfica con base en los tiempos y aquí categorizábamos si era una etapa de preparación, de puesta a punto, de ajuste, si era actividad interna y si era actividad externa. Recuerden que en el primer ejercicio que hicimos, prácticamente el 100% de las operaciones eran actividades internas, ¿cierto? ¿Y por qué eran actividades internas en ese caso? Porque todas eran actividades internas. Que hay que poner la máquina para poder hacer el cambio de referencia. Muy bien, porque la máquina estaba parada y todo lo que ustedes hacían era con la máquina parada y no estábamos haciendo ninguna actividad en paralelo. Después entonces lo que hicimos fue identificar las actividades internas y externas. Hicimos el diagrama de flujo. ¿Por qué creen que es necesario hacer un diagrama de flujo, digamos, en sus plantas? Es más fácil leer el procedimiento, Es más fácil y también es más fácil ver qué operaciones no generan valor. Entonces, en sus fábricas, por favor, hacen el diagrama de flujo real. Recuerden que muchas veces hay quereres técnicos. Entonces la gente dice, ah, pero es que la gente lo hace así. Y cuando uno va a la planta, la gente no lo hace así. Tienen que hacer el diagrama de flujo real. Después entonces hicimos el ejercicio
que ahora lo volvemos a repasar. Y por último, separamos las actividades internas de externas, que ahí fue cuando disminuimos más o menos un 50%. Esto es para que en sus plantas puedan hacerle el seguimiento a los SMED que van a hacer. Aquí es importante recalcar que muchísimas veces en todas las empresas nosotros nos centramos en mejorar en lo que hay transformación. Eso más o menos consume un 5% del tiempo, pero tenemos un 95% de actividades que podemos mejorar de tal forma de que en general los tiempos de producir sean menores. Entonces aquí hay algunos ejemplos como exceso de producción, retrabajos, manipulación, inventarios, tiempos, movimientos. Y el resumen es que lo que les dije, teníamos todas las actividades como internas, pasamos de internas a externas. Me gustaría que ahora me digan si algunos de ustedes llegaron a sus plantas y vieron la planta con otros ojos. O sea, empezaron a decir, ve, esto lo estamos haciendo interno, pero lo podríamos hacer externo. Alguien que me cuente o que nos cuente. Sandra. La planta es la mayor oportunidad que tenemos. Nosotros no tenemos hoy en día, estamos trabajando con dos sistemas de producción. Lotes grandes y lotes muy pequeños. Y la parte comercial tiene, al principio uno podía argumentar que un lote grande era el que daba lo que tenía la empresa, que un lote pequeño no tenía razón de ser. Pero ahora nuestros clientes nos pueden pedir un lote grandote y un lote pequeño el mismo cliente. Le digo al mismo cliente que me da un lote gigante, que no le voy a hacer el pequeño. Con eso lo desarma uno el área comercial. Entonces, estamos viviendo con esos dos sistemas de producción. Estamos trabajando, algo que es muy relacionado con el SMED son los paros. Sí. Y nosotros en este momento en la planta presentamos cierta cantidad de paros, sea por mantenimiento, sea por falta de operario, sea por falta de producción, pero muchas veces son paros administrativos que se pueden aplicar con el SMED reduciendo esos paros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nuevamente? Estamos catalogando, codificando nuevamente los paros y estandarizando cuáles son administrativos, cuáles son de mantenimiento, cuáles son algunas actividades que ya son generalmente como tipificadas. Y así tratar de disminuir el tiempo muchas veces de espera de la máquina o del mismo operario. ¿Tú cómo te llamas? Ferney. Ferney, vean lo que nos dice Ferney es súper importante, porque normalmente uno cuando habla de SMED o los que trabajamos en producción nos imaginamos en la máquina parada y produciendo cosas que no son. Pero cuando uno lo lleva a la parte administrativa, eso es un mundo muy amplio. Y para uno detectar esos inconvenientes, o sea, esas pérdidas de nivel administrativo en ocasiones es más difícil, porque uno en producción dice, a la velocidad de esta máquina son 10 piezas por segundo, y si solo produjo 5, entonces está al 50%, entonces es más fácil. Pero muchas de las ineficiencias de las producciones vienen desde la planificación de la producción y de algunas actividades comerciales, que no es bueno ni malo. Lo que pasa es que a todos los niveles tenemos que empezar a aplicar mejora continua para que ya en las plantas la operación sea la adecuada. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí, mis amigos de Conconcreto, ¿hicieron alguna aplicación o...? Nosotros teníamos, pues, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos allá es el puente grúa, que es lo que los paros muertos que se dan mucho, de que como está involucrado en todo el proceso, tiene que ir desde alistamiento hasta la parte de terminado, pues ya cuando el producto sale. Los trabajadores se quedan hasta 1 a 2 horas parados esperando material por el puente grúa. Por parte de eso era pues que el personal no tenía la capacitación pues suficiente como para establecer pues esos métodos o cómo distribuir el material. El otro era la parte de despacho, los cargues, que una tractomula se demoraba un día completo para cargar. Entonces nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto?
Y una de las grandes fallas era que como que no planeábamos ese cargue. Sí. O sea, no había como una buena comunicación. Llegaban, llegó esa mula para cargar, ya. Entonces empiezan a cargar, no sabían que se iba, esto se va, esto no. Entonces empezamos así. ¿Y cuánto disminuyeron más o menos? De un día que se demoraba un carro, se está cargando entre 1 y 2 horas. En 2 horas, y se están sacando 2, 3 mulas en un día. Vean lo que ¿tú cómo te llamas? Vean lo que nos dice Oscar Andrés, ese caso es súper importante. Ellos se estaban demorando más o menos un día para cargar una mula. Y tenían también parados la gente porque el puente grúa, que es como el cuello de botella de la empresa para producir, entonces estaba ocupado. Entonces simplemente se quedaban los operarios 2 horas así, el conductor de la mula un día esperando. Ustedes saben cuánto vale un día de transporte, es muy costoso. Y ahora ellos empezaron a analizar qué actividades podían hacer en paralelo. Y ni siquiera qué actividades, sino empezaron a ver qué era, no había comunicación. Entonces llegaba la mula y decía, atiéndalo usted. Y él decía, pero yo qué cargo, tampoco sabía qué cargar. Entonces ya empezaron a cargar, a saber qué iban a cargar y pasaron de un día a 1 o 2 horas. Y ya no cargan una sola mula, sino que cargan 3 mulas al día. ¿Ustedes qué creen que eso represente para los clientes? Tiempos de entrega. Tiempos de entrega. Y para ellos, con base en lo que decía Sandra. ¿Y qué pasa con los espacios? Si yo me quedo con 2 días de inventario porque las mulas no salen, ¿qué les pasa a la empresa? Costos. El costo y el inventario se vuelve muy grande, entonces uno empieza a no poder pasar por ningún lado porque lo tiene lleno de producto, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Oscar. Ustedes, mis estimados, ¿hicieron alguna aplicación o se les ocurre? Pues, o sea, porque no tienen que haber hecho aplicación, sino que digan, es que pensamos, como decir, lo que ellos dicen de transportes o ¿qué han pensado? Nosotros ahorita estamos viviendo un cambio pues drástico. Nosotros producíamos pues tradicionalmente, las órdenes de producción eran para un mes, más o menos. Y ahora bajamos lotes, ahora estamos produciendo diario, o sea, pasamos de troquelar 1000 paques de close allá a hacer 5. Entonces eso nos está obligando. Ahorita el problema es en el área de despacho, porque la planta se ha vuelto muy eficiente, ¿cierto? Pero eso obliga a aplicar esto en todo. ¿Y aquí hay alguien de despachos? No, somos de la planta. ¿Tú cómo te llamas? Jaime. Jaime. Vean lo que dice Jaime tan importante. La planta, entonces ellos hacían un programa de producción por mes, entonces troquelaban, digamos que una producción por el mes. Ahora pasaron de esos lotes a veces a hacer solo 5. Sí, lo que se vendió, mejor dicho, el despacho pide para el otro día. Entonces da un día para producir, digamos, 20, 30 pedidos en un día, mientras que antes eran lotes grandísimos que ni siquiera nos daba el tiempo de acabar el lote mensual. Entonces ellos hicieron ese cambio en producción, pero Kaizen todavía no ha llegado a despachos, entonces ya el cuello de botella se volvió despachos. Entonces los que estamos aquí somos responsables de irrigar la semilla del Kaizen y del SMED en toda la empresa. Entonces muy probablemente a ustedes les va a tocar ir a despachos y empezar a mirar cuál es el cuello de botella para que ellos puedan despachar, así como lo decía ahorita Oscar, que en lugar de hacer un despacho diario puedan hacer muchos despachos diarios. Recuerden que para poder hacer eso siempre tienen que partir de lo general a lo particular para que encuentren la causa raíz que más les afecta y solucionan esa. Después solucionan la que le siguen, o sea, hacen el Pareto para que así sí seamos exitosos. ¿Es claro? Entonces, con lo que estamos, mi estimado laboratorio de Carlos, o sea, José, ustedes aplican, nosotros hicimos el año pasado el Kaizen fue aplicando SMED para los cambios de referencia en la línea de inyectables. Disminuimos más o menos un 40 o 50% el tiempo de cambios de referencia. En los laboratorios es muy crítico
porque como hay que hacer la parte de saneación de los equipos, esa parte es un tiempo muerto que no produce nada, pero que si no se hace no sirve para nada. Exactamente, es obligatorio, o sea, incluso ahora estamos haciendo como seguimiento en las otras áreas, ¿cierto? Y hay un área en particular que también tiene como que el mismo problema que inyectables, que es que el tiempo de acondicionamiento, ¿cierto? Es el Pareto pues en cuanto a parto. Entonces, el hecho de que cada vez que se haga un cambio de emergencia hay que hacer un aseo riguroso. Entonces es un poco complicado volver actividades internas a externas en ese sentido, ¿cierto? Entonces la idea de este SMED es también enfocarse en tratar de hacer como actividades de contenido paralelo o atacar las actividades de alistamiento que hacen, mejorándole como de pronto el método para así reducir los tiempos. Debemos ser creativos, pero creando actividad. Muchísimas veces uno dice, uy, deberíamos de hacer eso, y pasa el año y no creamos la actividad para mejorar. Entonces, por favor, tenemos que hacer productividad creando actividad. Entonces, ya sin más, vamos a empezar a hacer el ejercicio de aplicar, eliminar, combinar, reubicar, simplificar. Entonces, ¿quién se acuerda qué quiere decir eliminar, combinar, reubicar y simplificar? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién recuerda? O sea, nosotros ya hemos hecho dos pasos. Uno, pasar actividades internas a externas. Y la otra, clasificarlas para poder saber cuáles nos podemos ganar para que el tiempo sea menor. Ahorita vamos a ver aplicar una herramienta que se llama eliminar, combinar, reubicar y simplificar. ¿Alguien recuerda qué quiere decir la E? Eliminar. Eliminar, exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eliminar? Lo vamos a ver acá. Eliminar. Eliminar actividades que nosotros consideramos que no tienen valor. Ahora Sandra decía cuando ustedes hicieron la lavada de las piezas, ¿ustedes creen que eso genera valor? No. Es necesario, pero no genera valor uno meter en cada vasito, cada piecita por separado, porque era demasiado demorado. Entonces Sandra, digamos, propone y dice, pero es que en lugar de hacer esa inmersión, más bien atomicémoslo. Y vamos a atomizarlo con un producto de limpieza que sea óptimo y nos deje las piezas y que se seque solo. ¿Ustedes creen que con eso van a disminuir un tiempo? Un tiempo grande. La otra es que el equipo que estaba aquí, lo que hicieron fue que pasaron de tener un recipiente de limpieza como un vaso a pasar a un recipiente más grande. Ellos lo que hicieron fue coger esta caja y volvieron una piscina, de tal forma de que cuando uno mete la mano no es tan difícil sacar las piezas. ¿Eso ustedes creen que se les mejora? Sí. En la vida real también uno en ocasiones, esos sistemas de secado son muy complicados. Entonces en ocasiones uno coloca bandas transportadoras que vibren, y en la medida en que van caminando las piezas solas, van vibrando, se va cayendo la humedad y se mete por un túnel en donde se le aplique vapor, se le aplique temperatura y se autosequen. Eso también es. Pero recuerden, siempre hay que ver el costo-beneficio, porque uno a veces piensa cosas muy sofisticadas y cuando las va a utilizar la banda es súper costosa, el mantenimiento de la banda es muy costoso, es probable que la humedad dañe los rodamientos, entonces se tiene que hacer un análisis muy integral. Entonces a todos les quedó claro que es eliminar, pueden eliminar algunas actividades. Por ejemplo, la vez pasada ustedes de una vez eliminaron una actividad que no le generaba valor a ninguno, que fue venir hasta acá, se desplazaba el operario, llevaba los carros a la mesa, esa actividad la eliminaron, pero lo que hicieron fue que desde el día anterior ustedes ya tenían los carros, la parte secante, el agua y todo listo, ¿sí? Entonces esa es eliminar. La otra entonces es combinar. Entonces combinar actividades puede ser combinar una con otra.
con el ejemplo que puso Sandra, si ellos hacen lo del atomizador, ellos están combinando la limpieza con la secada. Entonces ahí unieron dos actividades en una. Entonces por eso es que yo les digo que es muy importante que hagan el diagrama de flujo inicial, porque seguramente les va a dar un diagrama mucho más largo que el que vamos a obtener ahora, porque si eliminamos actividades y combinamos, nos van a quedar unas actividades que sí son más necesarias en el proceso. ¿Sí? Hasta ahí vamos de acuerdo. Luego la siguiente es reducir. Esta actividad puede ser reducida, puede ser más efectiva. Entonces también ustedes al final lo que hicieron fue un preensamble. Entonces la parte del Jeep, que es la parte delantera del Jeep, ustedes lo que hicieron fue que de una vez el vecino, o sea, el otro operario, le colocaba las lámparas y le colocaba, no sé, algunas piezas. Entonces ahí lo que estamos haciendo es reduciendo el tiempo de la actividad de ensamble para que sean también más efectivos. Lo que yo les decía la vez pasada, antes los carros tenían las bombillas atrás, entonces la bombilla era la parte roja, pero tenía fuera de eso, tenían que ensamblar las partes blancas de la bombilla y tenían que ensamblar la parte amarilla de la bombilla. Ahora si ustedes ven es solo un módulo y el módulo de una vez tiene la parte roja, aquí la parte blanca, aquí la amarilla, tiene ranuras, tiene huequitos, tiene muchísimas cosas y solo lo hacen con una actividad. O sea, redujeron el número de actividades, o sea, eliminaron algunas, las unieron y redujeron el tiempo de instalación. Y por último, simplificar. Entonces, igual con el ejemplo que puso Sandra, si ustedes logran hacer que sea un atomizador, o por ejemplo la vez pasada aquí había un muchacho que era divino, que lo que hacía era que cada vez que cogía una pieza la soplaba. Es como usar aire o como usar un compresor, entonces uno puede hacer eso. Cuando ustedes barren también, lo ideal cuando uno hace el aseo es que no se ensucie, pues para no tener que gastar tanto tiempo, pero alguna vez les toca barrer. Cuando barremos es efectivo, depende de las áreas. Entonces si ustedes ven en los centros comerciales, ellos no trapean con una trapeadora como la de la casa, sino que cogen una mota así de larga. Entonces en lugar de limpiar este espacio, de una vez limpian más o menos 1 metro. Pero en algunos casos cuando barren también pueden utilizar un sistema, una aspiradora, de tal forma que sea mucho más fácil. ¿Son claros todos estos conceptos? Entonces con la claridad mental de estos conceptos vamos a hacer el ejercicio que ustedes hicieron la vez pasada aplicando esto. Pasaron de 4 minutos a 2 y básicamente ¿cuál fue el Lo de la lavada por escala. Entonces vean lo que les digo, teníamos un sistema de lavado por desarme e inmersión y luego secado. Ellos lo que hicieron fue que cambiaron el método por un método que se puede, porque uno a veces quiere cambiar pero es muy costoso. Pero digamos en este caso el atomizador es barato. Fuera de eso, ellos ya no utilizan agua sino alcohol. ¿Ustedes qué creen que cuál es la diferencia entre el agua y el alcohol para el secado? El alcohol se evapora y se seca de una, entonces ellos no están perdiendo tiempo secando, pues porque ya lo pudieron mejorar. Es claro eso, eso les sirve muchísimo en las empresas. Sí. En lo que nos demoramos casi 3 meses fue el lavado. Y detectamos que tiene mucho que ver con el mirar el instructivo. Sí. Entonces, pues la idea que teníamos nosotros es, bueno, en la realidad, las empresas podríamos marcar una de las piezas y en el instructivo decir qué piezas quedan por fuera, porque no sabíamos qué piezas eran las que quedaban por fuera y a veces las íbamos a montar y no son, devuélvalas otra vez al inventario. Entonces, en la realidad nos dejó
pasamos viendo nosotros. Empezamos, no, esta no era el orden, entonces los flujogramas, marcar las piezas en la planta, primero la plancha a un lado, en nuestro caso, podría mucho mejorar ese tiempo de armado. Lo que dice Sandra y con lo que vamos a ver ahora, entonces ya para poder mejorar vamos a aplicar Kaizen. Recuerden que Kaizen es mejora continua. Y cuando nosotros hablamos la vez pasada de Kaizen hay una herramienta que es gestión visual. Entonces la gestión visual en este caso nos ayudaría a que si esta pieza es verde y donde yo la tengo que montar está verde, de una vez la coloco. O si es el número 1 y aquí está el número 1, lo coloco. Cuando aplique gestión visual es importante que ojalá sea fácil de entender para cualquiera. Por ejemplo, hay veces si uno utiliza números, se empiezan a borrar o es probable que el 6 quede como 9. Entonces es probable que se cree un error. Se puede utilizar ese, pero también se pueden utilizar colores. Y lo que dice Sandra, el instructivo debe tener esa información clara para que cualquier persona que llegue lo pueda instalar en ese punto. Muy bien, a ellos también les pasa una cosa de calidad, que se les perdió una piecita. Pero era por las instrucciones en realidad, que montamos una pieza donde no era. Entonces, aprendizaje. El equipo de ustedes, ¿cómo lo hicieron? ¿Y qué van a mejorar? Lo que vamos a mejorar fue la lavada y la secada. Entonces, vamos a pensar un método no tan avanzado, pero ya desde el día anterior las piezas lavadas y secas, y el punto para que... Perdón para todos, escuchemos que lo que estás diciendo es muy importante. Ellos no tienen el atomizador para hacerlo, pero como no es una empresa de alimentos ni de farmacia, ellos van a desde el día anterior tener el carro lavado, secado y desarmado. De tal forma que casi como tienen 12 o 24 horas, casi que el secado no va a ser necesario porque se va a secar, como estamos en un clima caliente, pues con el medio ambiente. Entonces esa es una mejora buena. ¿Qué otra cosa van a hacer? Pues acá, como va a estar ya despiezado, entonces estamos prearmando, por ejemplo, los ejes de las llantas, prearmando esas partes y tratando de hacer la misma secuencia del plano en las piezas. Entonces, ese es el tip más importante para todos. Recuerden que cuando yo les decía los desperdicios son de ensamble. Ustedes tienen que ensamblar, por ejemplo, el chasis, pero si uno coloca el chasis con las ruedas, con muchas cosas prearmado, se van a ahorrar mucho tiempo. Yo tengo una duda. Esa máquina donde está haciendo el prearmado es la misma que va a producir al otro día, no está trabajando ya en otro lado. No, entonces esa es buena. Lo que pasó fue que ellos fueron donde el proveedor y le dijeron, señor proveedor, yo ya no requiero que las farolas me las envíen 4 partes, sino que requiero que me envíe una sola parte ya ensamblada. Entonces el proveedor le dijo, ah, claro, ¿usted cómo lo quiere? Entonces ellos le dieron las instrucciones, entonces dijeron, vean, yo no requiero que ustedes me lo entreguen las llantas aparte, el chasis, los rines, sino que necesito que ya venga así. Entonces en el almacén ellos lo entregan y lo revisan que ya tenga esto. Entonces por eso es que es necesario volver a estandarizar. Una forma de estandarizar ahora sería con una foto. Uno puede llegar a estandarizar esto hasta cuanto el cliente pueda y la manipulación de las piezas. Por ejemplo, los señores de concreto en ocasiones podrían decir vamos a hacer eso, pero como son bloques tan grandes, probablemente el transporte no sea el adecuado, entonces tienen que pensar también en el transporte. En este caso lo podemos hacer, pero en sus plantas tendrían que ver que los transportes no vayan a ser imposibles. Entonces, dentro de los tips para nosotros poder bajar, por ejemplo en mi caso de 16 minutos a 36 segundos, es este preensamble. Este preensamble lo pueden inclusive mejorar, pueden hacer varios preensambles para que el ensamble sea como en los carros de carreras. Ustedes ven que en los carros de carreras tienen
ensamblado y solamente colocan y atornillan. Ustedes tienen que lograr con este ejercicio que el preensamble logre ser tan fácil que coloquen 3 piezas y les quede, pues 3, 4 y les quede el carro armado, ¿sí? En la vida real, como digo yo, en ocasiones no es tan fácil, pero por favor pongan la creatividad a funcionar y muchísimas veces se puede hacer, muchas. Entonces, listo. ¿Qué más mejoraron? Por ejemplo, ustedes hicieron algo que fue que un operario se quedó sin hacer nada por 2 minutos, pero ya tenían el otro armado, entonces empezaron ya a armar el segundo, pues a desarmar y grabar a la vez. Entonces recuerden que las operaciones paralelas son importantes hacerlas también. Listo, mis amigos de Concreto y de Caja. ¿Qué hicieron para demorarse 19 minutos? Dale, José, después. No, bueno, yo como de los 3 años ya tenía el bosque. no, igual no sé cómo trabajar la vez pasada, ¿cierto? De todas maneras, el lavado lo lavaban todo el carro completo, ¿cierto? Sí. Era como algo diferente a lo que nos hacíamos nosotros. Por inmersión. Exactamente. Y lavamos los 2 carros juntos, o sea, que uno lava un carro y el otro lava. Digamos que esas operaciones paralelas se pueden hacer siempre y cuando el equipo de lavado les dé. Exacto, aquí digamos les da porque ellos aumentaron, no tenían una sola piscina de inmersión, sino que tenían 2 piscinas de inmersión. Entonces, si uno tiene capacidad en la planta para hacerlo, lo puede. En otros casos no lo puede hacer y tiene que hacer la secuencia para que la máquina esté disponible. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué más? Mientras desarmábamos, hicimos secar, Hicieron actividades paralelas, desarmar y secar, muy bien. Y ya, pues, como la máquina no puede buscar los movimientos, entonces le damos las piezas del carro de carga zapado y los 2 operarios con la armada pues involucrados. Entonces, mientras yo iba mirando el plano, le iba a fijar las piezas que yo iba ensamblando. O sea, mejoraron el alistamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí, ahora todos por favor ponen cuidado. Vamos a revisar la parte teórica, que pues ya la tienen, pero vamos a hacer como énfasis en algunas cosas y ya vamos a hacer la prueba del juego. O sea, tenemos que ser capaces de ensamblarlo en ojalá menos de 1 minuto, pero por lo menos en 1 minuto. Entonces, la vez pasada hablamos que después de uno aplicar, eliminar, combinar, ubicar y simplificar, nosotros teníamos que aplicar las actividades Kaizen. O sea que hay un resumen de lo que tenemos que hacer. Lo primero es que utilicen mucho la creatividad. Por ejemplo, lo del atomizador es algo sencillo. O el cambio de agua por alcohol es relativamente sencillo. Habrá gente que diga, pero es que es más costoso el alcohol que el agua. Pero cuando ustedes hacen el balance económico de cuánto vale un operario haciendo esa actividad y cuando también hacen el balance por calidad, que si ustedes ensamblan algo que tenga humedad, después se les va a corroer la pieza, entonces al final ven que va a ser mucho más barato utilizar alcohol. Entonces utilicen la creatividad, reduzcan al máximo posible los movimientos de las personas. Recuerden la diferencia entre el transporte, que es yo me estoy transportando en este movimiento, en este momento, pero los movimientos es en sus plantas. Cada vez que ustedes vean que una persona haga esto, o que le toque hacer esto, o que le toque hacer así, es porque hay algo que mejorar. En ocasiones no es tan fácil porque los puestos de trabajo están diseñados de alguna forma, pero tienen que observar cómo disminuir esos movimientos. Además, porque recuerden que lo primero es la seguridad. Cuando las personas tienen que hacer muchos movimientos repetitivos, empiezan a tener problemas ergonómicos, empiezan a tener problemas de incapacidades, que en algunos casos son incapacidades casi que crónicas. Entonces, reduzcan los movimientos. Traten de mover las manos y no los pies. Lo mismo, si yo estoy aquí en una banda, hago este movimiento, pero si yo tengo que empezar a hacer esto, entonces no me concentro en el puesto de trabajo. Use dispositivos
dispositivos comunes, entonces por ejemplo este atomizador se convierte en un dispositivo común. La otra parte súper importante y casi que si nos dedicamos a este punto vamos a disminuir muchísimas actividades. Entonces es eliminar la utilización de tornillos y tuercas, eliminarla en la medida que sea posible. Inicialmente las vamos a tener que usar, pero vamos a ver cómo no. Donde eso no sea posible, adoptar grapas y estandarizar el número de tornillos y las tuercas, reducir al máximo posible las roscas y reducir el número de herramientas de fijación de tornillos. El objetivo sería eliminar las herramientas porque vamos a colocar sistemas de sujeción como clamps. Donde no sea posible, obviamente tenemos que tenerlo, entonces nos tocaría pensar en sistemas como estos. Este sistema, cuando nosotros hicimos el trabajo en la empresa, lo que hicimos es que cuando íbamos a desarmar los moldes, teníamos que quitar la tuerca, la arandela de 4 partes y luego teníamos que levantar esta placa que pesa mucho. En la medida que fuimos haciendo la mejora, entonces pudimos trabajar con el proveedor y ellos de una vez nos hicieron este sistema de sujeción. Si ustedes ven aquí, lo único que hacen es aflojan esta tuerca, pero de una vez queda libre esta placa. Entonces ya quedando libre es mucho más fácil de mover. La otra es que tratar de no tener estos sistemas de sujeción, tuercas, tornillos, sino que si los necesitamos de una vez tenga la forma de apretarlos y desapretarlos en el mismo sitio. Otra parte importante es utilizar, como lo decía ahora Sandra, la gestión visual. Si ustedes ven, si ustedes ven en este almacén, entonces colocamos en el estante, colocamos qué tipo de almacenamiento vamos a tener. En los moldes colocamos, entonces este es el lugar, o sea el 1, aquí donde están ubicados, en qué fila, en qué columna, pero adicional vean que colocamos amarillo y está en la columna amarilla, azul y está azul. ¿Ustedes creen que si el operador se equivoca y coloca este aquí, alguien se da cuenta? Sí, porque vean, este es azul y si yo coloco un amarillo, pues queda como mosco en leche, o sea, se ve muy bien. Entonces este sistema, entonces aquí combinamos el color y los números, como decía ahorita Sandra, queda de esta forma. Y también cuando uno marca esto, uno sabe que ese es el frente. Entonces no llega y lo ensambla y lo colocan al revés, como les pasó a ustedes, por ejemplo, con la pieza, sino que saben que ese es el frente y esa es la forma como se tiene que colocar, por ejemplo, en el carrito que vimos ahora. Esto es claro, ¿creen que les sirve? Y eso va bien. Aquí en el descanso, mis amigos de Concreto estaban mirando la cajita de refrigerio y decían, vamos a mirar cómo hacemos una caja de herramientas para la fábrica. Ellos ya hicieron un Kaizen y mejoraron la forma como tenían las herramientas, pero entonces lo van a hacer. Entonces empezamos a revisar y ellos me decían, es que la vamos a hacer de tal forma. Y yo, sí, está bien, pero los sistemas de sujeción, acordémonos de los clamps. Después yo les dije, ojalá que la tapa sea en acrílico transparente, de tal forma que ellos puedan mirar de una vez que están. Ellos lo van a diseñar con base en las herramientas que necesitan y es probable que vayan a hacer 2 cubeticas que las tengan así, simplemente la deslicen, entonces tengan todos los elementos. Entonces con lo que tú dices es muy importante porque uno lo hace con base en la necesidad. Es probable que el eléctrico necesite un tipo de herramientas muy diferente a las que utiliza el mecánico. Pues muy diferente no, pero sí un poco distinto. Y con frecuencias diferentes. Entonces, muchas gracias, eso es muy importante. Entonces, aquí, estos son unos ejemplos de que las herramientas las podemos colocar en lo que se llama tableros de sombra. Aquí la ventaja es que, por ejemplo, si dejan en desorden esta sierra, las tijeras o el martillo, recuerden, cuando uno empieza a utilizar gestión visual,
esta pieza, hacemos el control visual para esta pieza y no para todos los tornillos de la máquina, porque nos ha pasado que ya después nadie tiene tiempo de mirar los ajustes, ¿sí? Este es el tablero que les digo que es necesario que ustedes lo hagan en sus empresas. Es muy sencillo, simplemente plantean el problema, hacen este análisis, hacen el diagrama de flujo inicial y luego cuando hacen las mejoras lo colocan al frente tomando una foto de cuáles fueron las mejoras que hicimos y estandarizando. Esta sería la forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, también habíamos dicho que lo ideal es que ustedes puedan filmar en sus empresas. Es lo ideal, pero por favor no vayan a tener el paradigma que si no filmamos no podemos hacer SMED. Recuerden que aquí ustedes no están filmando, pero tienen dos observadores. Esos observadores están haciendo las veces de filmadora. Entonces, en algunas empresas tienen el tiempo, la plata o la disponibilidad para tener una máquina, para tener alguien, pero muchas veces no tenemos eso. Entonces simplemente hacen lo mismo que acá dicen. Está la línea trabajando y nosotros vamos a hacer los observadores. Si no, utilizamos la filmación que ahora lo vamos a ver. Entonces en este instante lo que vamos a hacer, el reto es, recuerden que el carro está armado y terminan es cuando lo llevan al almacén con las instrucciones dentro. Entonces vamos a dar 10-15 minuticos para que piensen y después lo vamos a hacer. Y les aseguro la creatividad, pongan la creatividad al límite. ¿Quién no llegó al reto de disminuir a menos de un minuto? Levanten la mano. Y levanten la mano con gran satisfacción lo que sí lo lograron. Pero con satisfacción, o sea, yo sí paso de 19 minutos o de 22 a 0, ¿ustedes en cuánto lo hicieron? En 35 segundos. O sea, ellos pasaron de 22 minutos a 36 segundos. ¿Ustedes? 24,84. Ellos pasaron de 13.47 minutos a 24 segundos. a 24 segundos. Y ustedes pasaron de 19 a 35 segundos. Pero es acá donde ya venimos a un tema. Nosotros pasamos como el código de tener nosotros de la empresa de producción y pasamos a esperar un lead time del proveedor. Entonces, quizás no estamos llevando ese problema a mano del proveedor y si no lo están cumpliendo nosotros. Sí, pero asumimos que como lo estamos haciendo en orden, estandarizado, entonces lo logramos. En el equipo en concreto me decían, pero ¿y cómo hacemos para que que se le cumpla para el proveedor? Sí, porque es que vean, lo que hacemos es que una máquina, por ejemplo las máquinas de ustedes que son muy costosas o la de todos nosotros, que son muy costosas y muy grandes, cuando uno pierde tiempo en esa máquina no lo recupera nadie. Pero cuando ustedes han logrado con el proveedor una alianza, y obviamente que cuando hacen eso no es que ustedes digan, proveedor, me arma esto y ustedes ya siguen en la planta, no, tienen que hacer ensayos y ensayos. Ellos también decían, es que la otra vez nosotros decíamos que ensambláramos. Yo le dije, sí, pero cuando uno ensambla sin haber aprendido, les va a pasar lo que tú dices, que no va a estar normalizado y ustedes no tienen la claridad mental de cómo lo necesitan. Cuando ustedes hacen el desarme pieza por pieza, hacen la actividad de lavado, de secado, ven lo complicado que es, las acciones que toman, vean que son acciones que rompen la causa raíz. Porque si ustedes hubieran tenido que desarmar y hacer eso, ustedes hubieran dicho, pues hagamos esto, y en la vida real no les funciona. Entonces va a pasar lo que tú dices si no lo estandarizamos. La otra es que lo que yo les digo, aquí es fácil, pues porque son carros
pero en las líneas de producción de empresas fabricantes de carros, obviamente han tenido que montar bandas transportadoras, por ejemplo lo que decíamos de las ruedas y el chasis. Ellos al principio no le colocaron al chasis las llantas. Entonces yo le dije, si ustedes le colocan las llantas, ese va a poder ser un sistema de transporte en una banda transportadora más fácil que si solo va el chasis. ¿Sí es claro? Pero piensan, digamos que lo que el ejercicio nos lleva es saber que si uno lo hace con metodología se puede lograr. Entonces recuerden la metodología. La primera vez que hicimos el ejercicio, todas las actividades eran internas. Ir al almacén, teníamos el molde, ese molde lo teníamos que desensamblar y lavar y secar para poderlo armar. Los operarios solo armaban uno a la vez, no tenían en la mesa el otro carro, sino que tenían que ir hasta el almacén otra vez, o sea, no había nada de alistamiento. Esa fue la primera vez. Después entonces ustedes ya aprendieron y dijeron, pero es que Beatriz ya nos enseñó que hay actividades internas y externas. Entonces vamos a pasar a actividades internas que recuerde que son cuando la máquina está parada, las vamos a pasar a externas, que es que pueden ir trabajando en paralelo mientras la máquina está trabajando. Entonces esas actividades se vuelven de alistamiento. Entonces dijimos que en las actividades de alistamiento ustedes revisan las 4 M's. Dicen, tengo la materia prima, pero no la tengo ahí y no está aprobada, sino que tiene que estar aprobada, ¿sí? Tengo el método estandarizado y sé qué pieza voy a hacer, que no nos pase como que íbamos a hacer Jeep y teníamos el instructivo de volqueta. Entonces tengo el método estandarizado y lo sé hacer. Mi mano de obra está capacitada, entrenada y es ágil. Recuerden ese concepto súper importante y aquí lo veíamos. Hoy cambiamos un operario y el operario no lo capacitamos ni lo entrenamos y menos lo volvimos hábil. Entonces, claro, fue un cuello de botella porque el otro tenía una capacitación mejor, es volverse hábil. Y la otra es que mi máquina, que estábamos hablando aquí, hay veces los técnicos mecánicos dicen, pero es que esa máquina sirve. Entonces uno empieza a trabajar la máquina y si la máquina está para trabajar a 10 ciclos por minuto, trabaja a 6. Entonces uno dice, no, pues que me necesito a 10 y dice, no, porque se recalienta el motor y se quema. Entonces la máquina no está en su condición ideal. La máquina tiene que trabajar como está diseñada. ¿Es claro? Entonces vean que con base en estos aprendizajes ya ustedes dijeron, actividades internas las pasamos a externas. Después aplicamos la tercera parte que es eliminar actividades que no generan valor. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que limpiar y secar al mismo tiempo no les genera valor, pero lo tienen que hacer, pero lo dejaron listo desde el día anterior. Entonces, eliminar. Combinaron actividades, entonces por ejemplo ustedes unieron la lavada y la secada en una sola actividad porque cambiaron del medio, que era agua, lo pasaron a alcohol, entonces ya combinaron esas dos actividades. Redujeron los ensambles, entonces la primera vez ustedes lo que hicieron fue que el chasis, la rueda ya no tenía que armar el ring, sino que ya venía por ejemplo la rueda con el ring, entonces ahí redujeron. Y simplificaron porque ya digamos que no tenían que desplazarse tanto y ya cuando hacen unos preensambles es más fácil ensamblar de una vez un bloque que cuando tienen que ensamblar. ¿Es claro? Hasta ahí es eliminar, combinar, reducir y simplificar. Y en este instante lo que hicimos fue aplicar Kaizen. Entonces Kaizen lo que hicimos fue que aprendimos que si teníamos ya preensamblados algunas partes lo podíamos lograr en menos tiempo. Digamos que aquí se ve una mejora astronómica, pero en la vida real uno lo puede lograr. Mi amigo me decía, claro, nosotros hacemos eso y entonces sobramos los operarios y nos echan. Entonces yo le decía, no. En la vida real, en las plantas que hemos aplicado SMED, lo que se hace es que es probable que sobren algunas personas de línea de producción que se volverían, como lo decía Sandra, ellos lo llaman el Spider-Man, que es el alistador. Entonces esa persona coge tanta destreza alistándole a las otras personas que solo se desplaza uno, pero se desplaza con metodología que es el carrito.
y no se tienen que desplazar los 10 operarios de la línea. Entonces, un operario de la línea pasa, por ejemplo, a ser Spider-Man. Como en el almacén van a tener también que hacer ensambles, como ustedes ya son unos duros para 5S y para demarcación o gestión visual, una de las personas también puede decir, ve, a mí me gusta mucho esa parte porque no me pasan, entonces van a hacer esas actividades. Y la otra importante es que en la medida en que uno conozca la máquina, va a poder el mismo operario hacer actividades de mantenimiento mínimas. Como ya hablamos que vamos a disminuir todos los sistemas de tuercas y tornillos por sistemas de clamp, el operario le queda muy fácil, no tiene que ponerse a llamar al mecánico para que le destornille esto, sino que él simplemente coge y ajusta y hace. Es claro. La otra es que en la vida real, las empresas que no evolucionen hacia los cambios rápidos de referencia, la competencia que como ya vimos en los talleres de Kaizen no es nacional, ya la competencia no tiene fronteras. Si ustedes ven los productos de China que antes uno decía que son muy malos, ya los chinos hacen productos con calidades buenas, más o menos, y muy malas, pero uno lo compra sabiendo eso. Entonces, si nosotros las empresas nacionales no mejoramos, llega competencia internacional o nacional que nos borra. Entonces el mensaje es que todos mejoremos día a día para ser los mejores. Entonces los invito a que apliquen esto en sus empresas y que cuando quieran me cuenten, nos cuentan al CTA y nosotros vamos y vemos las mejoras que hicieron. Básicamente este es el resumen ejecutivo. Entonces el antes es que todas las actividades, tanto internas como externas, estaban dentro de las actividades internas que necesitábamos la máquina parada. Empezamos a hacer un listado y clasificamos qué actividades internas podíamos volver externas como un alistamiento. De esta forma, entonces podemos disminuir los tiempos. En el ejercicio bajamos más o menos un 50% cuando hicimos esta clasificación. Luego entonces vimos que podíamos aplicar, eliminar, combinar, duplicar y simplificar, y con eso bajamos como un 80%, y luego aplicamos Kaizen. Muchísimas gracias.